Bueno, pues los políticos que han decidido lanzarse a la pista de baile, enseguida vamos a ver ese momento que ayer proporcionó la vicepresidenta del Gobierno. Parece que todos entienden que menear el esqueleto produce algún tipo de beneficio sobre su posible electorado. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Cosas de política, incluido un divorcio. Bueno, en realidad no se llegó a producir nunca un matrimonio, pero hoy parece que los papeles de la separación ya están convenientemente remitidos. Sí, además por teléfono, como se dejan algunas relaciones, que ni siquiera hay valor para dar la cara. Llamada de Carolina Vescanza, en este caso, para, bueno, lo decías, la ruptura de una negociación que realmente nunca supimos si fue tal como nos la vendieron, porque vamos a ir repasando cómo cada parte siempre la ha interpretado de una manera bien distinta. Pero hoy Carolina Vescanza lo comunicaba y luego hablaba Alberto Garzón. Vamos a ver primero lo que decía la secretaria de Acción Política de Podemos. Pusimos punto final a un largo proceso de conversaciones que tenían como objetivo que Alberto Garzón se incorporase a las listas del cambio. No ha podido ser así y nos habría gustado que lo fuera, pero lo cierto es que no pudo ser. No pudo ser. Mañana había una nueva reunión, estaba prevista para este jueves, que se suspende, por tanto, y Garzón, en su comparecencia, después de conocer, como decíamos, vía telefónica, esa decisión de Podemos, se despachaba esta mañana a gusto con la formación morada y con esas negociaciones. La decisión de Podemos beneficia al bipartidismo, beneficia al sistema y beneficia a que nada cambie en última instancia. Por eso no entendemos que Podemos haya cerrado la puerta a la unidad popular, porque es una cosa que van a aplaudir pues prácticamente todas las oligarquías de nuestro país. Se han convertido y son una maquinaria electoral que es muy legítimo, pero que nosotros no compartimos. Para nosotros la unidad popular no es un mercado de fichajes. De verdad, yo no tengo un manager, ni gente que vaya a negociar por mí mi cláusula de rescisión, que si se estuviera negociando realmente mi fichaje, ya lo hubiera aceptado hace 3 meses o rechazado hace 3 meses y tengo una mochila. Creo que tengo una mochila, pero estoy orgulloso de esa mochila, porque el mundo no empezó hace tan poco tiempo como pudieran ser un par de años. Justo lo que hace casi que nació Podemos, ahí va otra de sus directas. Bueno, desde Estrasburgo ha hablado también Pablo Iglesias, ha lamentado que Alberto Garzón no aceptase la oferta, dice que le hubiese ido mejor con ellos, con Podemos, que sin ellos. La verdad es que repasando todo lo que ha sucedido estos últimos meses, da la sensación de que siempre han hablado de cosas distintas. Podemos ha intentado fichar a Garzón para los suyos y Alberto Garzón pretendía, bueno, pues otra cosa. Vamos a repasar, bueno, algunas de las cuestiones que han dejado después de sus múltiples reuniones. En mi caso, vamos a dejarnos la piel, es en intentar encontrarnos. A mí me encantaría poder contar con gente con Alberto, no puedo decir lo mismo con respecto a Izquierda Unida. Y que yo estoy convencido de que finalmente vamos a tener una candidatura unitaria. Podemos no irá a las elecciones con Izquierda Unida. Repito, Podemos no irá a las elecciones con Izquierda Unida. Me ha llamado para pedirme que participase de la lista que está formando de primarias en Podemos. Yo lo he rechazado. Pues parte de lo que se fue diciendo durante estos meses en los que efectivamente había una negociación extraña, parecía que por parte de Alberto Garzón había la vocación de llegar a acuerdos que vincularan a las dos organizaciones, mientras que por parte de Pablo Iglesias probablemente se buscaba algo que hizo, por ejemplo, con Tania Sánchez, que fue incorporarla directamente a Podemos. Hace tiempo que personas de Izquierda Unida dicen en Petit Comité que lo que Podemos ha querido siempre es abducir y conseguir que desapareciera Izquierda Unida. No, desde luego con las lindezas que le ha dejado Pablo Iglesias Izquierda Unida una y otra vez, esto de estar negociando una candidatura común parecía complicado. Vamos a recordar, porque hay unas cuantas, de las dedicatorias que le dejaba Pablo Iglesias a la formación con la que teóricamente estaba negociando. Se vive muy cómodo siendo un partido bisagra del Partido Socialista. Se vive muy cómodo, fiel a tus principios, inamovible, sabiendo que vas a ser minoritario. Últimamente parece que tiene mucha importancia quién la tiene más grande. La bandera. Ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. El chantaje que dice es que nosotros tenemos 500.000 votos. Entonces os ponéis de acuerdo con nosotros y nos dais unas cuantas plazas de diputados, o si no, vamos a poner 500.000 votos encima de la mesa. No voy a ceder a ningún chantaje. Y le dijimos al pitufo gruñón, no te enteras de nada, pitufo. No voy a ceder a ningún chantaje. Bueno, esto lo vimos, pero también leímos. Y es que Pablo Iglesias ha ido incluso más allá. En una entrevista en un medio digital se despachaba de esta manera contra Izquierda Unida y sus dirigentes, con cierto desprecio. Vamos a recordarlo.
Os avergoncéis de vuestro país y de vuestro pueblo. Consideráis que la gente es idiota, que ve televisión basura y que no sé qué. Y que vosotros sois muy cultos y os encanta retorceros en esa especie de cultura de la derrota. El típico izquierdista, tristón, aburrido, amargado. La lucidez del pesimismo. No se puede cambiar nada. Aquí la gente es imbécil y va a votar a Ciudadanos. Pero yo prefiero estar con mi 5%, mi bandera roja y mi no sé qué. Me parece súper respetable, pero a mí, dejadme en paz. Cuécete en tu salsa llena de estrellas rojas y de cosas. Pero no te acerques, porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada. Sois unos cenizos. No quiero que cenizos políticos que en 25 años han sido incapaces de hacer nada. No quiero que dirigentes políticos de Izquierda Unida, y yo trabajé para ellos, que son incapaces de leer la situación política del país, se acerquen a nosotros. Bueno, yo no sé, a mí después de que alguien me dedique semejantes cosas, lo que me extraña es que después de esto los hemos seguido viendo juntos, sentados, tratando de llegar a acuerdos, en fin. Incluso en Cataluña, Efectivamente, y te digo que tanto se acercaron que incluso llegaron a la comunión en Cataluña, evidentemente. Es el ejemplo que tenemos. Cataluña sí que es pot, la conjunción de Podemos y de Iniciativa per Catalunya, la versión catalana de Izquierda Unida. Bueno, y hubo lío. Hubo lío porque el resultado de esa coalición fue inferior al de Iniciativa per Catalunya 3 años antes. Después, justo de los resultados, vean la reacción de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón. La pelota de un tejado al otro. Da la impresión de que nuestra presencia, humildemente, ha sido fundamental para salvar el resultado final. La candidatura de Catalunya Sí que es pot ha sacado un resultado que es menor del que habíamos sacado con la coalición Iniciativa Izquierda Unida. La candidatura de Catalunya Sí que es pot ha tenido una visualización mediática fundamentalmente de Podemos. Bueno, y el propio Garzón aludía hoy a que no se entiende por qué en Cataluña o en Galicia sí y en el resto de España no. Y es que aquí en Galicia Podemos y Izquierda Unida sí comparecerán en las urnas en una candidatura común, al menos en las próximas elecciones generales. La presentaban, como ven, el pasado viernes. No camiño da confluencia no Ideia Popular, da que, lóxicamente, máis adiante se falará do resto das cuestións. O difícil xa está feito, o traballo de unidade está posto en marcha e o resto de cuestións que son de leulellos, da que eu veño dese mundo, deixémolo para que eles e elas o traballen. Bueno, es un preacuerdo, recordemos lo que se ha suscrito en Galicia, lo que se firmaba el viernes, que efectivamente compromete tanto a Izquierda Unida como a Podemos, y está también a Nova, como todos sabemos también. José Luis, ¿nos explicas todo esto que está sucediendo y sobre todo las consecuencias para esta candidatura aquí en Galicia? Porque Cataluña xa foi, yo no sé si se repetiría ese matrimonio hoy por hoy, pero en Galicia todavía puede ser. Pero con la previa advertencia de que Pablo Iglesias no es mi ídolo, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que en todo esto ha sido absolutamente coherente desde el principio. Dijo siempre lo mismo. Él iba por la gente de Izquierda Unida, empezando por Tania y luego por Garzón. Iba escogiendo, como hacen los de las inmigraciones, ¿verdad? Que vengan ingenieros, pero que no vengan pobres diablos. Y, por tanto, él estuvo siempre diciendo lo mismo. Además, en esas palabras tan fuertes que tiene, lo que viene a decir es que Izquierda Unida está en absoluto derrumbe, va hacia la irrelevancia absoluta y que no le interesa para nada ligarse a ese nombre. ¿Pero no ofende a algunos de sus posibles votantes con eso? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque el votante le pasa como al comprador de coches, tiene que votar a alguien y votar en este momento pero a si tú incluso vienes de Izquierda Unida y consideras que puede ser un proyecto... No, si vienes de Izquierda Unida, andas buscando básicamente a dónde ir, ¿no? Y luego la segunda cuestión es que ellos creyeron, y yo creo que el caso Cataluña se lo desmintió, pero que ellos entienden que en Cataluña puede haber circunstancias especiales y en cambio en otros sitios no, creyeron que las nacionalidades históricas tenían más razón, tenían más base, sobre todo en Galicia. ¿Por qué? Porque vienen de una coalición anterior y por tanto el repetir ese proceso les... ¿Pero tú pronosticas que este mal rollo evidente va a tener repercusiones en ese preacuerdo? ¿Aquí en Galicia, me refiero? No, yo creo ¿Esto va a seguir igual? Yo creo que no. Y yo creo que el resultado de todo esto es que Pablo Iglesias es todavía un hombre con presunta importancia dentro de la política española de salida de las próximas elecciones y que en cambio Alberto Garzón tiene muchos riesgos de no salir diputado por ningún sitio, ¿no? Y por tanto también me pregunto una cosa, y es, llevamos hablando de esto en España, de la coalición Izquierda Unida tal, un año, desde que empezamos a hablar de Tania Sánchez hasta hoy, y yo no sé por qué, porque el caso de Izquierda Unida a mí me parece que solo le queda
solo queda la visión romántica del Partido Comunista y tal, pero que no tiene en este momento ninguna relevancia electoral en ningún caso y para nadie. Y por tanto, pues me parece que la posición de Pablo Iglesias cierra con una coherencia absoluta, aunque se han retrasado un poquito, pero yo creo que teniendo en cuenta que él claramente lo dijo, iba a por el candidato y no a por el partido, pues así se entiende todo. Ernesto, yo no sé si tú entiendes y compartes un poco los tonos también. Sí, vamos a ver, yo creo que Izquierda Unida, cree que, bueno, no importa que se haya ofendido, yo no sé, a mí esas declaraciones de Pablo Iglesias me llamaron mucho la atención por desabridas. Sí. Pidió perdón después, inmediatamente, y tal, pidió perdón porque dijo que no había estado... Sí, no había estado afortunado. O sea, yo creo que Izquierda Unida, estoy de acuerdo con José Luis, pues es, en este momento es poco referente de que vaya a tener unos buenos resultados. Pero yo tengo también muchas dudas de que Podemos pueda tener los resultados que ellos creen que van a tener, ni tan siquiera algunos de los que le dan las encuestas. Porque sí es cierto que estamos diciendo que el Partido Popular ha ido de arriba hacia abajo palmando todas las elecciones, es que los resultados de Podemos desde las europeas han sido exactamente lo mismo. Es decir, el discurso está agotado, desde las europeas no. No, digo desde las europeas. Después subieron y después se produjo un descenso con respecto a encuestas del CIS, efectivamente. Andalucía, Cataluña, es decir, Podemos está yo creo que a la baja, ¿no? Tengo la sensación. Pero quizás haya que darle la razón a Alberto Garzón en una cuestión. Es que Podemos ha cambiado completamente su forma de actuar y su forma de pensar. Es maquinaria electoral ahora mismo. Es decir, toda aquella forma de ver la vida utópica y romántica... Y los círculos. ¿Dónde están los círculos? ¿Dónde está el romanticismo que vendió Pablo Iglesias en la primera etapa? Es decir, ahora lo que van es a ser prácticos. Y dentro de esa filosofía van a por los que creen que les puede Recordemos que hoy en esa encuesta que hizo pública el CIS, lo que detecta es que la gente apoya, valora especialmente las coaliciones entre el Partido Socialista y Podemos. Es la forma natural que los ciudadanos creen que tiene que funcionar este nuevo partido político que es Podemos. Gonzalo. Bueno, vamos a ver, yo por comentar algunas cuestiones. En primer lugar, Podemos está en un cruce de caminos ahora. Está en un cruce de caminos complicado. Ideas concretas, así. Bueno, entonces te las doy muy así a titulares. Podemos estar en un cruce de caminos en el cual tiene que plantearse qué discurso va a convertir en el eje vertebrador de su electorado de cara a las próximas elecciones generales. Y, por una parte, siempre ha tenido miedo a jugar vinculado a Izquierda Unida, porque supone en el espectro izquierda-derecha centrarse en un determinado escenario de voto, que es simplemente la cola de la campana de Gauss, o intentar jugar a un escenario transversal. El discurso, como él consiguió el planteamiento, era cambiando el eje vertebrador de izquierda-derecha a hacer un eje vertebrador que era los de antes contra los de ahora, la casta contra los de ahora. Esto se le ha empezado a desdibujar en el momento en que ha entrado a tomar gobierno y a formar, no casta, pero a mancharse con la casta en los gobiernos. Y eso le supone un problema. Podemos estar a la baja fundamentalmente en las encuestas. En las encuestas, desde principios de año, que es en el cual tiene el momento más álgido de todo el momento, tiene una tendencia a la baja. Es cierto que ocurre que nos hacemos a la idea de que en las europeas, pues Podemos, y cuando tuvo la explosión, se va a convertir ya de luego en primera fuerza política. No era así, ese 1,5 millones de votos que tuvo en las europeas lo va a tener en las elecciones generales. Había encuestas que le daban que era el partido más claro, que podía ser, perdón. A principios de año, estoy diciendo que a principios de año, la intención de voto, las encuestas del CIS lo refleja como la primera fuerza política. Y a partir de principios de año, pero las europeas de la primavera pasada, del 2014, lo que recogían era 1,5 millones de votos que los va a mantener y que los va a aumentar. Y después el tema, la cuestión de la marca, que es importante para ellos. Porque esto de estar jugando con las marcas, ellos siempre han querido reservar la marca de Podemos. Por ejemplo, lo han hecho en Cataluña. Hasta tal punto de que yo estaba en Cataluña unas semanas antes y ni la gente que estaba en las facultades de política y de economía tenían ni muy claro la capacidad de decir Cataluña sí que es pot. Es decir, ¿cómo se los de Podemos? Las siglas, es decir, había una confusión de siglas que al final esto acaba generando también una confusión sobre todo tipo de cuestiones. Yo creo que Pablo Iglesias, la idea de que esto era una maquinaria electoral desde el principio ha sido un experimento. Es decir, tienen todo lo de los círculos, que esto ha sido lo que han cogido abajo, pero esto es un diseño planteado en los despachos de la Facultad de Políticas de la Complutense, y lo que ahora tienen que ver es si en ese diseño son capaces de replantear la estrategia de ruta que habían definido, que les funcionó para debutar en las elecciones europeas, les consiguió también para tener en las elecciones municipales ciertas cuotas de poder, pero con mucho coste, y daría dos datos interesantes. Uno, toda esta batalla política tiene mucho que ver con los cuadros, y yo creo que está muy centrada en la política de Madrid. Es decir, la guerra que tiene Izquierda Unida, las élites políticas de
Madrid, de Madrid a nivel federal y Madrid Comunidad Autónoma entre Izquierda Unida, donde se conocen, donde se discuten y demás, y que la ciudadanía de a pie pues entiende poco, no tiene mucho más que ver. Y después también daría un elemento importante que para ellos ha sido siempre relevante, es decir, ¿dónde Podemos tiene el máximo referente de poder institucional? En Madrid ciudad, aunque no sea directamente Podemos, ahí es donde tiene el mayor éxito, es decir, donde ha tenido. Y ahí electoralmente se han presentado sin Izquierda Unida. Es decir, en Madrid ciudad, ellos dan por hecho que en Madrid pero ciudad... tampoco se presentaron como Podemos en Madrid. Vale, pero era la candidatura de Podemos, sí, pero sin Izquierda Unida. En esa confluencia los demás era pecata minuta. Pero en esa idea lo que quiero decir es que ellos han asumido desde el principio de que para hacer ese movimiento transversal, necesitan a Izquierda Unida, Izquierda Unida y volver a convertirlo como Madrid en un voto minoritario no les impide Carlos, ser mayoría. A mí me interesa moito o que vai a acontecer en Galicia, insisto, porque, vamos a ver, se algo temos claro tamén é que Podemos é un partido absolutamente xerarquizado, a pesar da historia dos círculos e das asambleas. Bueno, creo que todos temos bastante claro como funciona Podemos nestes intres, así que eu non sei como se vai xestionar este potaje que temos aquí, porque efectivamente en Galicia existe un preacordo para concurrir xuntos ás eleccións. Sí, o que pasa que eu non sei, porque vamos a ver, este preacordo que logo xa enseguida dixeron, é un preacordo de relación, non é exactamente preelectoral, etcétera, etcétera, todos o matizaron, e o día seguinte, porque hai unha cuestión que non quedou clara, o propio Beiras dixo que, bueno, ollo co tema das siglas, ollo co tema do grupo, que hai que garantir que Galiza, bueno, iso do suxeito político soberano e non sei que, non, con esta forma de... Pero o día seguinte houve unha carta aberta de Pablo Iglesias e de Íñigo Errejón. Pablo Iglesias a Íñigo Errejón. Bueno, era no, como asinada se polos dous, non? Sí, Bueno, pero era como unha especie de... Pero o que decían era todo o contrario. Non, eles analizan o que sucedeu en Cataluña en termos de que a marca Podemos debía ir clara e, por tanto, nada de veleidades, digamos, identitarias, como lle chaman eles. Segundo, que, por tanto, a marca Podemos e as candidaturas de Podemos teñen que estar en todas partes, e iso, eu creo que no caso galego... O sea, que ti crees que neste caso, no de Galicia, non está escrito o final do partido? Eu creo que non, pero eu non estou... E, home, vendo a habilidade de algunha das persoas, porque, polo visto, Yolanda Díaz foi unha das que andaba, non, de intermediarias e de mediadoras nesas reunións entre... Bueno, porque vamos a ver, Yolanda Díaz é coñecido, ten unha moi boa relación personal con Pablo Iglesias, é un pouco, digamos, a bisagra de todo. Que lle daba pena que Alberto Garzón seguir en Izquierda Unida. O que pasa que entón iso non sei como van diserir, porque a min tamén me consta que en Izquierda Unida en Galiza, vamos, en Esquerda Unida, non? Hai diferentes sensibilidades, mesmo dentro do Parlamento. Pero, que unha cousa carai, pues, non creo que se sean tantísimos como para ter diferentes sensibilidades. Moitos non son, moitos non son. Eu tampouco se enterraría tan rápido como José Luis Barreiro, porque eu creo que, en fin, é dicir, se algo vai rápido, verdade, subiu rápido, pero estamos vendo tamén un descenso... Podemos Izquierda Unida, solo un matiz, non contradí estas cousas. Eu creo que un dos cambios máis importantes que se produceu en estratégicos en Pablo Iglesias é que el pensou nun primeiro momento que tiña que facer que iba a haber unha explosión de cambio e que podía ser o primeiro, e agora eu creo que se está planteando unha batalla de largo recorrido. E para a batalla de largo recorrido valen solo os partidos compactados con grupos parlamentarios identificados e compactados. Non valen as amalgamas. A amalgama pode valer para ter diputados, pero non vale despois para gobernalos e para aplicarlos a unha política. Eu creo que Pablo Iglesias prefiere ter 30 diputados que sean de Podemos e que funcionen como partido Podemos e como grupo parlamentario Podemos, que ter 60 que non se sepa de quen son e que cada un teña unha estrategia territorial. Que teñan grupo parlamentar propio, os galegos, quero decir. Non, xa, pero... Ti crees que non vai suceder? Non, porque se vai a marca Podemos non pode ser, é dicir, co regulamento do Congreso na man, se vai como marca Podemos non pode haber un grupo parlamentario distinto, porque o regulamento di que non poden formar grupo parlamentario separado aqueles que van... Bueno, pues vamos a estar, como decimos, a ver si efectivamente esta historia escribió su última línea o todavía no, porque insisto, lo que se firmó el pasado viernes es un preacuerdo, no quiere decir que se haya ya suscrito con carácter definitivo, así que veremos cuántas candidaturas salen finalmente desde Galicia. Mariano Rajoy hoy ha hablado, la campaña electoral, a pesar, Dios mío, que todavía queda tanto tiempo, está prácticamente en marcha, probablemente el baile de Soraya Santamaría también tenga que ver con esto. Hoy ha hablado de su experiencia. Vamos a verlo. Me gustaría, si me lo permitís, daros un consejo personal desde la experiencia. Sed constantes, no os rindáis nunca, custodiad vuestros sueños como lo que son, el mayor de los tesoros, y mantened siempre la ilusión
incluso en los momentos en que penséis que los retos son insuperables. Nunca lo son. Estamos superando uno de los peores momentos de nuestra historia reciente y encaramos una recuperación prometedora para todos. Nos hemos crecido ante la adversidad como la gran nación que somos. Nos hemos levantado y hoy, de nuevo erguidos, debemos sentirnos en pie de igualdad con las grandes naciones del mundo. Solo hace falta darse una vuelta por este evento para saber que nada tenemos que envidiar a nadie y que sí hay muchas cosas por las que somos envidiados. Bueno, muchas cosas por las que somos envidiados. Pedro Sánchez ha hablado hoy también. Se compromete a organizar, a fomentar, a provocar unos nuevos pactos de la Moncloa cuando él llegue a la Moncloa. Si soy elegido presidente del Gobierno, convocaré a todas las fuerzas políticas y sociales para construir unos nuevos pactos de la Moncloa, para un progreso seguro en España. Bueno, también dijo que España está en estos momentos peor que en el año 2011 y lo vimos muy recuperado en su relación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Seguro que recuerdan esta imagen que se producía hace unos meses después de esa polémica cena que Pablo Iglesias, el mencionado Pablo Iglesias, mantenía con el exministro José Boni, con el propio Zapatero. Posteriormente coincidían en la presentación de un libro de Jordi Sevilla y en aquel instante, lo estamos viendo, no fueron capaces ni siquiera de estrecharse la mano, a pesar de que los periodistas les pidieron que hicieran el favor de tener ese gesto. Pedro Sánchez a un lado, Zapatero al otro. Hoy las elecciones se acercan, las cosas han transcurrido de otra manera. En fin, como estaba en su lugar, ya sabes que la alta responsabilidad, tú tienes una alta responsabilidad, vas a tenerla más alta y en esa posición lo normal es que lluevan las críticas y los consejos. Lo vamos a hacer que sobre todo te lluevan las ayudas, porque este es un acto afectivo. Yo creo que nuestra vida pública, en general, necesita afectos. En la democracia los afectos cuentan y tenemos que estar inclinados unos con otros, pensando unos en otros y haciendo ese esfuerzo colectivo. Con José Luis yo no tuve tanta relación hasta que fui secretario general, es decir, no le conocía tanto y fue posteriormente cuando fui elegido secretario general cuando conocí más al político, a la persona, a José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo tengo que decir públicamente que siempre me he sentido respaldado, José Luis, por ti. Siempre he agradecido tus consejos, tus sabios consejos y desde luego quiero que sepas que agradezco públicamente el que todos los días de todos los meses que llevo al frente del Partido Socialista, si ha habido alguien que me ha apoyado, que me ha dado aliento, ha sido José Luis. ¿Qué ha pasado entre estos dos hombres, Gonzalo? No sé qué ha pasado. Bueno, ¿Es tanto activo electoral Zapatero para Pedro Sánchez? Yo creo que en estos momentos, objetivamente, sin hacer un análisis tal, electoralmente el apoyo de Zapatero no se va a transmitir en ningún tipo de subida en las encuestas. Está siendo muy sutil. Dudo que ni una. O sea, ¿tú no le recomendarías a Sánchez que dé muchos paseos con Zapatero por ahí? Bueno, puede pasear, pero no tiene por qué salir agarrado de la mano tampoco, ¿no? Ya si sumas a Sebastián al trío, digo, sé claro que tú acostumbras. La foto con Sebastián. Lo importante no es que le dé subida en las encuestas. Puede producir efecto. Sí, claro. Sí. Yo creo que hay cuestión. Hablando ya. A ver, atrévete, Gonzalo, que estás deseándolo. Yo creo que la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña va a existir, pero que no lo van a intentar sacar mucho, más bien poco. Y no le van a dar el protagonismo de estar primero porque hay un candidato que tiene que tener autonomía y cierta identidad, o intentar crear que tiene su margen de maniobra y no aparecer apadrinado, y además porque todavía Zapatero, hoy por hoy, tiene una serie de estigmas en su planteamiento político que por muchas cosas que se puedan poner y defender, pues que si los matrimonios homosexuales o demás, hoy por hoy el país ha estado marcado en los últimos años por la crisis económica y es muy difícil sacarte de encima la tecla de que tú has estado diciendo que no hay crisis, que había desaceleración y demás. Y mientras el país no pase de esa etapa, lo bueno que ha tenido no va a pasar a primer plano. ¿Le aporta algo Zapatero a Sánchez o le desaporta? Pero creo que le sería grave estar en este momento enfrentado con su propia gente. Es decir, yo creo que está mejor con una cierta cordialidad con todos los clásicos que no sintiéndose aislado de todo eso y dando la sensación de que hay un PSOE que está en retirada. Correcto. Y hay otro PSOE que viene. Y por tanto yo creo que esto que están haciendo no tiene más sentido que ese. Yo lo peor que le veo a Sánchez, y no sé si me lo has preguntado, pero lo voy a responder. Por favor, tú estás en tu casa, ya lo sabes. Por si acaso me lo has preguntado.
es que casi todas las grandes ofertas que hace no dependen de él. Y eso a mí me parece que es de una flojera enorme. Dice, voy a reformar la Constitución. Y ahí, me voy a llevar el Senado para si estuviese Pablo Iglesias, le cantaría lo de si nos dejan, ¿no? Bueno, luego dice, voy a hacer los pactos de la Moncloa. A ver, primero, muchas dudas de que sepa lo que son los pactos de la Moncloa. Y lo segundo, los vas a hacer si te los hacen, que no te los van a hacer. Pero con el Parlamento que pueda haber, ese comentario vale para casi cualquiera, porque el Parlamento dividido, como puede estar, nadie va a poder prometer hacer cosas por sí solo. Pero por eso ni Mariano, ni Mariano. Por eso nadie está cambiando España de patas para arriba. Una Constitución nueva, unos pactos de la Moncloa, todo tal. No lo está haciendo más que él. Y la gente le pregunta. Los planteamientos los hace todo el mundo. El planteamiento lo está haciendo todo el mundo. Rajoy se ha venido arriba diciendo que estamos siendo la envidia del mundo. No. Y Rajoy ha dicho el otro día, José Luis, que está dispuesto a cambiar la Constitución. No, está dispuesto. Pero ese es otro tema distinto. Es otra cosa distinta. No vamos ahora. Es decir, está dispuesto a hacer acuerdos sobre la Constitución. Las programas, que no lo lleva? No programa non o levan. Bueno, non o levarán no programa, pero xa o avanzou. Eu creo que hai varias cousas. Estamos no tempo de promesas. Sí, o que pasa que as promesas, todo isto que está dicindo Sánchez, porque claro, de quen se rodea, non? Jordi Sevilla, que eu creo o seu gran asesor económico, Jordi Sevilla traballa para unha empresa que PricewaterhouseCoopers, non distinguida, verdade, como consultora precisamente polas súas opinións comprometidas coa maioría social, cos traballadores, e non máis ben todo o contrario. Sempre que un busca hai que privatizar servizos públicos, hai que reducir a administración, PricewaterhouseCoopers, e ali está Jordi Sevilla. Segundo, Miguel Sebastián, aparte dunha executoria brillante, ¿no? Como ministro de Industria. Bueno, hombre, propuso que para bajarla, que hai que ir sin corbata al Congreso. Miguel Sebastián era o xefe do Servizo de Estudos, que me corrixe a Gonzalo, do BBVA, é dicir, aquel que facía os informes, hai que eliminar as pensións, hai que privatizar o sistema de pensións, etcétera, etcétera, etcétera. Era Miguel Sebastián. E agora di os pactos da Moncloa. Vamos a ver. Pactos da Moncloa, Sánchez asinou algún. Aquel pacto da Moncloa, verdade, entre Zapatero e Rajoy, entre Sánchez e Rajoy, en virtude do cal estableceron e impuseron no Código Penal a cadea perpetua. Ese foi un pacto da Moncloa do señor Sánchez, pero os pactos da Moncloa do ano 77, do 25 de outubro do ano 77, hai que lembrar o que foron. É dicir, foron que os traballadores pagasen a crise. Así foi. Así foi. Foi reducir salarios en termos reais, foi eliminar calquera veleidade ás portas da Constitución dunha política social máis avanzada, e todo se decía que hai unha ameaza de golpe de Estado. Entón eu non sei se o que pretende facer agora Sánchez é dicir, a crise van a pagar outra vez os traballadores, porque iso foron os pactos da Moncloa. Déjame un momento, porque escuchamos a Rajoy, bueno, con ese discurso dedicado a dedicado a jóvenes que eran que era la audiencia que lo estaba escuchando en ese momento. Nada tenemos que envidiar a nadie, si hay muchas cosas por las que somos envidiados. Ahora que ya estamos de pie. Ahora que ya estamos de pie y no tanto tiempo arrastrados como anduvimos. El problema es que, claro, Rajoy lleva atesoradas, acumuladas una serie de frases que, en fin, han conseguido que se convierta en uno de los protagonistas de los vídeos más buscados en estos momentos en Internet. Es un montaje, pero cualquiera lo diría, cualquiera diría que no ha sido un invitado del Club de la Comedia. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Tú, cuando digo tú, digo él, pero le digo tú. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Buenas noches. Bueno, frases de Rajoy que han sido acumuladas, pegadas, montadas, editadas para producir este efecto. Escucharemos alguna más al final del programa en el Off the Record, porque hoy ha vuelto a decir algunas cosas de estas que tanto le gustan a Rajoy. Un plato es un plato, un vaso es un vaso, un español es un español, en fin. Soraya Sáenz de Santamaría, mientras tanto, ¿qué hacía ayer por la tarde? Bueno, pues convertirse en el momento más visto de la televisión en España gracias a un baile, convocada por Pablo Motos.
pretendieron convencernos de que había sido todo fruto de la improvisación. Estaba bastante claro que no había sido así. Yo no sé cómo hay que entender esto en la comunicación política. Ernesto, un síntoma del nerviosismo del Partido Popular. ¿Aciertan haciendo estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que todos los políticos españoles han decidido ponerse a menear las caderas? Yo creo que esto no les viene nada mal, Fernanda. Yo creo que no les viene nada mal porque hay un sector de gente que ve, que analiza y quizá, ¡ay, qué próxima es! Y mira qué simpática, y qué bien baila, y qué bien lo hizo, y no desentonó y tal. Lo que ocurre es que yo esto lo sitúo a 2 meses de unas elecciones, es decir, cuando en los primeros tiempos de este gobierno, Santa María no se le hubiese ocurrido hacer absolutamente nada de esto. Como Mariano Rajoy no decía lo que está diciendo ahora, aparecía en una pantalla de plasma, decía cuatro banalidades y se daba la vuelta o se escapaba en el Senado. Esto yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando, y esto forma parte de esas cosas que veníamos hablando, de las ofertas ya, de que empiezan, que voy a cambiar la Constitución, llevarme el Senado a Benidorm y todas estas cosas, forman parte de que estamos en plena campaña electoral, o sea, se ha abierto la veda. Y yo creo que vamos a ver, porque además tenemos el antecedente de Iceta. Sí, vamos a verlo. Sí, claro, pero es que la gente con lo de Iceta también le pareció, no sé si le dio votos, yo creo que no le dio, le pudo dar una docena de votos, no le dio más. Pero no se lo restó. No le restó nada, ¿no? Entonces esto ¿qué le aporta, Gonzalo? Yo quiero hacer una reflexión justo cogiendo lo de dejar, es que yo no soy un tradicional en el análisis de las campañas, pero yo creo que falta campaña electoral. Es decir, estoy viendo, la impresión que tengo es que en otros escenarios, es decir, en unas elecciones generales tan importantes como estas, que estamos a 2 meses vista, quizás porque ya el hastío y la separación de la política es tan grande, que en otros momentos estaríamos hablando de proyectos, de programas, los partidos con la maquinaria electoral funcionando, y al final estamos convirtiéndolo todo en una cuestión de imagen, de presencia, de proximidad, sin entrar en contenidos, y parece que es la campaña que vamos a tener de aquí al mes de diciembre. Y eso es un poco lo que planteo, el acto político de Pedro Sánchez. Bueno, yo tengo que decir a Carlos que yo no es que sea un defensor de Miguel Sebastián, pero creo que tampoco es justo plantearle como la Dalí de eliminar las pensiones, es decir, bueno, sí, él estaba en un gabinete de estaba en un gabinete socialista, elaboraban ese tipo de informes y en un gobierno socialista que aplicaba políticas que aprobó un artículo que era el 135 de la Constitución, no intentemos coger solo una que convierte en papel mollado todo. Coincidirás conmigo que por lo menos en un gobierno socialista que hasta que luego llegó la primavera ordenada desde Europa hizo políticas sociales. Gonzalo, ¿tú bailarías si fuera necesario para una campaña electoral? Yo ayer vi parte de esto y yo no sé si el baile le sobra o no, pero sí me dio la impresión de que la vicepresidenta ganaba electoralmente con la presencia en el programa. Me dio la impresión porque no soy un especialista en comunicación política, pero me dio la impresión de que se le quitaba esa imagen de siempre, señorita, de darle bienestar. Y aquella entrevista que parecía bastante pactada, esa era la impresión, desde luego el baile lo fue, porque cuando la pusieron ayer en un minuto, ¿cómo puedes decir todo eso, pactado. Gonzalo, ¿no? de verdad? A ver, dímelo tú, que eres especialista en comunicación. Esto es blanco, amable con todos los que van. No, lo que yo no sé es incluso si las preguntas, el cuestionario previamente lo pasan. No vamos lo sé, a ver daba la impresión de que pregunta enseguida, pero déjame que hagamos... Acabo con la pregunta. Que lo de la campaña, que yo creo, yo no soy un tradicionalista de cómo deben ser las campañas políticas. Me parece muy bien que haya que hacer estos ejercicios para proximizar el voto y tal, pero creo que las elecciones generales de un país en un momento como este son de suficiente calado como para que más allá de estar hablando del viento político, estemos hablando de contenido de política. Os escucho enseguida, pero déjame que hagamos un pequeño repaso por otras otras payasadas, dijiste. No, me vale, pero me vale. Coros y danzas. Vamos a ver otros coros y danzas. Burro, arre, corre más deprisa que llegamos tarde. Arre, borriquito, vamos a ver. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré.
but maybe she would carry. And if you had a baby, then you could baby have me. Oh, my baby, baby. One love, come on, love, one heart. Una pequeña selección, porque esto sería infinito, vamos. José Luis. A ver, yo no bailaría. No. Entre otras cosas porque... Si estuvieras en campaña... No, tampoco. Entre otras cosas porque se ve muy bien que las personas jóvenes hacen menos el ridículo que las mayores. Bueno, depende menos. de cómo baile el señor mayor, No, pero, depende. a ver, va Pablo Iglesias por ahí, no llama la atención en la fiesta del pueblo, y va Yeltsin y sí la llama. Bueno, pero ¿verdad? yo creo que Yeltsin llama la atención por otro tipo de Y motivos. por tanto, a ver, yo dos cosas quiero decir. Una, en respuesta a la pregunta que se hacía Gonzalo antes. Estamos en una campaña muy complicada por una razón muy sencilla, y es que no son tan fáciles de fijar los mensajes que hay que decir. Es decir, tú ahora mismo llegas y dices, voy a subir las pensiones y voy a tal, y puedes hundirte. Si llegas y dices, voy a bajar las pensiones, también te puedes hundir. Y por tanto, lo mejor es bailar y todo esto, porque estamos en una campaña que está justamente en un filo de debates en el que la gente no tiene nada claro, que se pueda volver... Pues claro, hubo un momento en que si tú cogías el discurso de Pedro Sánchez tenía un resumen. Voy a hacer todo lo de antes. Bueno, ese es un discurso clarísimamente equivocado. Y el de Mariano, que era voy a hacer todo lo de después, también era un discurso equivocado. Y por tanto yo creo que ahí está el principal obstáculo. Y luego, en relación con el tema este de las imágenes y tal, a ver, los políticos transmiten mucho una sensación muy deshumanizada, porque casi siempre los ves en situaciones muy estereotipadas. Un tío lo ves siempre serio, lo ves ¿Pero siempre... tú crees que sigue siendo así? Yo creo que No, ahora sí lo ves estamos mucho, con lo una ves cámara siempre pegada a un político. Sí, yo creo que, pero lo ves mucho porque tú no tiene siempre nada que lo ver ves... en estos momentos la imagen de los políticos, yo creo, con la imagen Pero, de a hace ver, 20 años. ¿dónde vemos a Mariano? En las ruedas de prensa, en la Unión Europea, con Angela Merkel. No, pero solo lo también vimos un día paseando bañándose en el río. Bueno, pero, no, cada vez vemos más ese tipo de con cosas. Lozán, ¿no? Y entonces, a esa gente le viene muy bien cualquier cosa que rompa la idea de que los humanice, de que son muñecos, que los humanice. que rompa la idea de que son muñecos rígidamente. Mira, yo recuerdo una cosa. Yo cuando salí de la política, cuando acabé mis tareas para con el mundo, tenía 39 años y tenía una imagen de cascarrabias, de viejo, de serio, de sólido, absolutamente insoportable. Tanto que después yo cuando andaba por ahí iba a una boda y entonces quería ir al servicio y decía, por favor, me dejan pasar, y decía a la gente, oye, pues es mucho más simpático de lo que parecía, ¿verdad? Porque, claro, la gente creía que no ibas al baño, ¿verdad? No, y que no ibas al baño diciendo, por favor. Claro. Y por tanto yo creo que a personas, a Pablo Iglesias le ayuda menos y a Iceta menos. Pero a personas como Mariano Rajoy o como a Soraya Sáez de Santa María les ayuda Bueno, mucho. no, yo, claro. Y luego hay una excepción también, que son los de las sardanas. Hay que recordar que en la Plaza de Cataluña, en la Plaza de la Catedral de Barcelona, se bailaron y se bailan las sardanas todos los días desde hace 50 o 60 años, ¿no? Y que iban allí como una manera de, al mismo tiempo de bailar, iban como una manera de compactación de un catalanismo que entonces estaba evidentemente en la clandestinidad. Y por tanto, ese tipo de bailes tiene una tradición reivindicativa mucho más. Y luego que la sardana también es muy modosita, ¿verdad? Sí, la sardana, efectivamente. Carlos? Vamos a ver, dúas cousas. Primeiro, creo que campaña si se está facendo, que pasa que a campaña hoxe saiu a COE dicindo que hai que abaratar o despedimento, máis que hai que rebaixar as cotizacións sociais, logo dirán que, claro, non se pode manter a seguridade social, que hai que rebaixar as pensións. Por tanto, a campaña si se está facendo. Eu creo que sairán tamén os bancos, sairán, como sucedeu en Cataluña, campaña van a facer. O Partido Popular, bueno, eu creo que falaba Pablo Iglesias da televisión lixo, non? E supoño que se refería a isto, que pasa que, claro, agora vemos que cando chega o momento da verdade, aqueles grupos de comunicación que lle deron moitas horas, non? De pantalla a Pablo Iglesias, agora danlle menos, e cando hai que mallar, mallan para onde queren mallar, que é para o Partido Popular. Entón agora aparece Soraya con entrevistas preparadas, con bailes ensayados, e iso vai ser a tónica. Aparecerán neste tipo de programas, aparecerán
en debates máis ou menos amigables, e a campaña, o debate de fondo, xa vai a ver quen o faga por eles. O problema é que o PSOE igual se dedica a bailar tamén. De todas maneras, e o PSOE debería estarnos contando que vai facer. Yo creo que Pablo Iglesias, que sí que practicó mucho esta ausencia de rigidez en un principio, las cosas también tienen su límite. Yo creo que hay que saber el momento en el cual empieza a convertirse en una especie de caricatura todo lo que haces, ¿no? Porque la vida le exige cada vez más estar en ese otro escenario. Pero no esperemos una campaña al uso, ¿eh? No esperemos una campaña. Porque las campañas no, al uso de ahora, no al uso de antes, no al uso de ahora, será al uso de ahora, no al uso de antes. Y que en un momento en el cual ya hay mucha saturación de campañas y demás, y que a lo mejor la ciudadanía tampoco... Y sobre Pablo Iglesias yo te voy a dar una impresión. Yo tengo la impresión de que un fallo de lo que está haciendo Podemos es en el momento en que ha puesto todas estas portavocías corales con muchos miembros en las tertulias. Y que se ha desdibujado Pablo Iglesias. Que sacaran a todos, volvieran a poner a Pablo Iglesias y la a foto de Monedero. Pablo Iglesias. Y que recuperen a Monedero. No, que funcionó en ese street, él siendo el Bueno, portavoz pero tampoco único. él podrá funcionó en su tiempo, momento. pero para multiplicarse. Bueno, pero ya está. vamos a tener tiempo porque les recuerdo que las elecciones son el 20 de diciembre, que tenemos todavía por delante. En fin, es que no lo quiero ni pensar, todo lo que nos queda por delante. Así que vamos a tranquilizarnos y aunque ellos quieran ir haciendo campaña, a lo mejor nosotros hablamos de otras cosas que también nos lo merecemos de momento. Bueno, hoy se ha producido una noticia que tiene que ver con ese terrible accidente que tenía lugar en Galicia hace más de 2 años, aquel 24 de julio del año 2013, cuando el Albia se estrelló a su paso por Angrois. Como les decía, fin de la instrucción, y el juez que se ha encargado de la segunda parte de la misma, considera que el único responsable de ese accidente fue finalmente el maquinista. Mila Méndez, cuéntanos. Pues sí, Fernanda, el juez Andrés Lago ha puesto este miércoles fin a más de 2 años de diligencias. Vamos a hacer un repaso de cómo ha transcurrido esta instrucción. Francisco José Garzón, el maquinista, fue la persona a la que se dirigieron todas las miradas desde el minuto 1. Tan solo un día después del accidente ya estaba imputado por homicidio imprudente. El juez Luis Aláez, que empezó a instruir la causa del caso Albia, intentó hasta en 3 ocasiones ampliar las responsabilidades a miembros de la DIF. El 10 de septiembre imputa a 5 técnicos de seguridad en la línea en la que se produjo el siniestro. Segundo paso del juez Aláez, el 25 de septiembre de ese año, imputa a 22 altos cargos del administrador ferroviario, entre ellos los presidentes de la DIF, Gonzalo Ferre y el de Renfe. También a sus antecesores en el cargo. Considera que consintieron o no impidieron que disminuyese la seguridad en la curva de Agrandeira al desactivar el sistema de frenado automático RTMS. Tan solo 2 meses más tarde, la Audiencia Provincial de A Coruña tumbó la imputación de los 5 técnicos de seguridad. Un día más tarde, hace lo mismo con los 22 cargos de la DIF. Dice la Audiencia Provincial que el juez actuó de forma prematura y que carecía de fundamentos. El maquinista del tren vuelve a ser la única persona imputada. Luis Aláez lo vuelve a intentar una vez más. En mayo de 2014 imputa a las 11 personas que en diciembre del 2011 estaban al frente de la DIF, es decir, cuando el socialista José Blanco era ministro y cuando se estrenó la línea. Un mes más tarde, el juez deja su plaza en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago. El instructor pasa a ser Andrés Lago. En el mes de octubre del 2014, la Audiencia Provincial vuelve a anular las imputaciones de la cúpula del administrador ferroviario. Lo hace por 3ª vez. En junio se entregan los 3 informes periciales encargados. El del ingeniero de telecomunicaciones es especialmente demoledor. Incide en que fue un accidente con múltiples causas, no solo el exceso de velocidad. Adif afirma tenía la obligación de instalar RTMS en Angrois. Finalmente, este miércoles, el juez Andrés Lago cierra la instrucción con José Garzón como único inculpado. El magistrado sigue así la línea de la Audiencia Provincial y también de la Fiscalía del Estado. Admite que la seguridad podía ser mejor, pero considera que Garzón es el único con responsabilidades penales y que el exceso de velocidad fue la causa directa, inmediata del siniestro. El maquinista está imputado por 80 homicidios imprudentes y 144 delitos por lesiones. Fernanda. Bueno, pues así concluye la instrucción de esta causa. Como vemos, 2 jueces, el que la inició y el que la cierra, con criterios absolutamente diferentes, a pesar de que la ley que tienen que interpretar se supone que es exactamente la misma. Voy a empezar por ti, Ernesto, que me consta que te has leído ese auto. Me he leído y he quedado peor de lo que estaba porque me parece un cúmulo de despropósitos, me parece un disparate, me parece de una irresponsabilidad tremenda que no tiene ni pies ni cabeza. Y me lo he leído 3 veces y brevísimamente voy a ver si alguien, incluso el señor que lo firma, que debería de tal, a ver si alguien puede entender esto. En un párrafo dice
que el maquinista responde a una llamada de servicio a través del móvil corporativo, y 9 segundos después se inicia la conversación dependiendo de la exclusiva responsabilidad del maquinista la decisión de finalizar la comunicación. Pero más adelante dice, no podemos reprochar al maquinista que hubiese atendido dicha llamada, pues como bien ha explicado en su declaración, el interventor es el que revisa y comunica al maquinista cualquier incidencia de relevancia que pueda acaecer en el tren, incluso la existencia de un incendio en algún vagón o en cualquier otra causa similar vinculada a la seguridad del tren. Es decir, que por un lado dice que el accidente se debe a un despiste del maquinista por haber cogido el teléfono corporativo, y por otro lado reconoce que quien manda en el tren es el interventor, que es el que lo llama. Y pues otro par de precisiones, Fernanda, porque yo de verdad que de esta causa entiendo bastantes pocas cosas. Dice, en cuanto al requerimiento a Adif sobre los cambios introducidos en la señalización de la vía con posterioridad al accidente, que yo entiendo que se introducen unos cambios porque la vía no tenía todas las medidas de seguridad, en cuanto a la posterioridad del siniestro, pues resulta totalmente impertinente y no tiene mayor interés, ¿no? Y ya por último, hay otra cosa, hay muchas más, ¿no? Pero dice, respecto a los posibles defectos de señalización, nada menos, respecto a los posibles defectos de señalización a los que se aluden en los informes periciales de parte, es obvio que los mismos carecen de relevancia. Bueno, a mí que alguien con responsabilidad en la judicatura de este país escriba 22 folios para decirnos esto, de verdad que me parece, pues ya no voy a decir irresponsable, voy a decir desde luego carente de respeto hacia las 80 víctimas que hay en este accidente. Y volvemos a lo mismo. Yo espero de todos modos que esto no se quede en este juzgado y que al final se acaben los... Bueno, se puede recurrir efectivamente ese auto. José Luis. Pues yo tengo la posición exactamente contraria porque la tuve siempre, ¿verdad? Yo desde el primer día mantuve la idea de que el hecho de que una cosa puede no estar bien hecha y no ser ilegal. Uno cuando va por una autopista y de repente le rebajan la velocidad a 80 o a 90, cuando va por la autopista bajando de Vigo por Puxeiros, ¿verdad? Evidentemente aquella autovía podía ser mucho mejor y podía circularse de otra manera, pero no hay ninguna ley que diga que una autovía de esas, una vez debidamente señalizada y tal, pues que tú no tengas que adaptarte a ella. Y por tanto, no estamos hablando de si está bien o está mal el trazado de la curva de Grandera o no, sino si alguien ha infringido una ley o no la ha infringido. Y si no la ha infringido, no se le puede imputar. No se puede hacer no se puede hacer un sorita según el cual el jefe de esto, el otro lo pudo hacer. José Luis, la atención, la diferencia de criterio de los dos dos jueces. Tanto me llama que mi artículo de mañana es ese, ¿verdad? Un accidente en dos perspectivas. Y yo creo que la línea que llevaba Alaiz, yo titulé un artículo hace un año y medio así, dije, el juez Alaiz va a descarrilar el proceso igual que descarriló a Alavia. Y va por ese camino, porque el juez Alaiz empieza a imputar con la ametralladora, ¿verdad? Y cuando llega el momento en que no puedes tirar para adelante porque te van desimputando tus propios compañeros de la audiencia, etcétera, tampoco puedes hacer lo contrario. Es decir, tú que has creído que el pobre maquinista no es culpable de nada, luego no puedes tirar por esa vía. Y tuvo la suerte de que lo relevaron a tiempo. Bueno, eso no es así. No decía que no fuera culpable de nada. Él imputó al maquinista también. Pero claro, si tú imputas a toda la DIF y a todo eso, llega un momento en que el maquinista, el pobre, no tiene responsabilidades, claro. El maquinista, el tren, yo creo que mirando la fotografía que habéis puesto al principio, ¿verdad? El tren viene mangado y se salta de la vía. Y ese es el problema. Ya, bueno, pero la pregunta que hay que hacerse es si había la responsabilidad de tener aquella vía en unas condiciones que no se cumplían, teniendo en cuenta que era una vía determinada con unas capacitaciones concretas. Todas las vías de España pueden ser mejores. No, y si tú coges la vía de alta velocidad y un tío en vez de ir a 300 va a 400, no, pero vamos a ver, tú puedes tener una vía, una autovía que la norma indica que es de unas determinadas características y que esas características no se cumplan. No, pero eso hay que decir en qué norma está, que no lo ha dicho nadie. Es decir, hay que decir ¿qué ley se incumple? Bueno, a ver, pues vamos a preguntarle al abogado, vamos a preguntarle... Respecto a lo que decías de la foto de la vía, que se ve el tren, es exactamente igual que si se ve un plano de una cerilla que cae en el monte y no se ve todo lo que hay detrás. Y nos quedamos y decimos, no, el incendio se produjo porque se cayó la cerilla. A ver, déjame que tengo una persona que seguro que nos puede aclarar muchas dudas. Manuel Prieto, muy buenas noches.
Hola, buenas Bueno, noches. abogado de Francisco José Garzón, como decimos, como sabemos, el maquinista del Albia. Bueno, primero, ¿qué valoración hace de este auto de hoy que cierra la instrucción y que considera que su representado es el único responsable de lo que sucedió hace 2 años? Bueno, mi valoración es que no lo comparto, aunque era un auto esperado. Yo no esperaba otra cosa, igual que en su día decía que el accidente este era un accidente anunciado, se había anunciado mucho tiempo antes. Este auto llevaba meses siendo anunciado. No se había practicado ninguna de las pruebas que pedíamos, no se ha permitido ratificación de los peritajes de partes, por lo tanto estaba claro que lo que se iba a hacer era lo que se ha hecho. Además, creo que el fiscal ya lo anunció en julio de este año en una radio, con lo cual en octubre se dictaría acto cerrando la instrucción. ¿Qué pruebas no se hicieron, señor Prieto, que usted cree que podrían haber cambiado la percepción que tenemos de lo que sucedió aquel día? Pues nosotros hemos presentado 2 informes periciales, uno técnico y otro de factores humanos y organizacionales. La aseguradora de Renfe ha presentado otro informe pericial. Esos 3 informes periciales determinan como las causas fundamentales algo distinto al laxus del maquinista. Esos 3 informes periciales no han sido permitido la ratificación en la instrucción, que podrían contradecir algunos de los peritajes que han hecho otros peritos que sí han sido ratificados. Como hay una discusión de la obligatoriedad o no de si el RTMS está instalado o no está instalado, queríamos que los expertos de la agencia ferroviaria en el RTMS, que han escrito y han dicho que es obligatorio en las líneas de alta velocidad, que lo dijeran en el juzgado y que fueran sometidos a contradicción. Tampoco se ha permitido. Se ha dicho que el tren está bien certificado porque es un tren que venía modificado de otro, y hemos pedido que se presente la certificación del primitivo, porque eso es fundamental. Si a mí me dice que este tren no hay que certificarlo ex novo porque es una modificación de un tren, pues quiero ver la certificación de ese tren. Tampoco se ha permitido. Y hay muchas más que han pedido las víctimas y todos los demás. Ninguna de esas pruebas han sido admitidas y no se ha podido practicar, claro. ¿Cree usted que ha habido la vocación de no saber exactamente qué sucedió? No, aquí lo que ha habido, es decir, como a mí me lo dice el propio maquinista, yo tengo asumido que desde el primer momento que yo iba a ser el único responsable de esto, porque de la forma que ya le trataron en el hospital y cuando le llevaron al calabozo, etcétera, pues sabía que lo que iba a pasar, que evidentemente interesa más un accidente, se determine como un fallo humano, y hasta como si los fallos humanos no hubiera que prevenirlos, no existiera la tecnología y los sistemas para que, dado el fallo humano, el accidente no se produzca. Hoy ese accidente no se puede producir, porque existen ya señales y balizas puestas que existían entonces, que haciendo el maquinista lo mismo que hizo, ese accidente no se produce. El tren no puede entrar en la curva a más de 80 kilómetros por hora. ¿Por qué no estaba puesto? Es una obligatoriedad de ADIF como garante de la seguridad de la circulación ferroviaria. No se puede dejar un tren de alta velocidad que un humano no falle, porque los humanos tenemos despiste, tenemos laxus, y entonces eso hay que preverlo. Las organizaciones se tienen que dar cuenta que eso es probable, porque además en este caso es que le había dicho un jefe de maquinista. En diciembre del 2011, el día 26, describió lo que iba a ocurrir. Desgraciadamente, en julio del 2013 ocurrió lo que en diciembre del 2013. Este no es alguien especial, es una persona del ferrocarril y que vio aquello y dijo, aquí ocurre esto un día. Y ocurrió. Efectivamente ocurrió. De todos los argumentos que introduce el instructor en ese auto de 22 folios, ¿le llama la atención alguna cosa en concreto? Pues llama la atención que está reconociendo que efectivamente que la seguridad no era la adecuada. Efectivamente. Y si no era la adecuada, ¿cómo no puede tener relevancia penal? Pero si es que la misión de ADIF es garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria. Y no se garantiza la seguridad de la circulación ferroviaria dejándolo en manos de los maquinistas, que entre otras cosas no es ni de ADIF, son de empresas operadoras. En este caso de Renfe Operador, no era de ADIF. Usted tiene que velar por la seguridad de otra forma, y si no la ha cumplido las normas, evidentemente hay responsables técnicos que tenían que estar imputados en esto. Se imputa a un trabajador cuando se cae de un andamio porque el empresario no le ha dado cinturón de seguridad. Hombre, ¿y en esto las normas de seguridad no existen? Pues no puede ser. Señor Prieto, ¿cómo está su cliente?
A ver, él como siempre ha pensado, y a mí siempre me lo ha dicho, que no confiaba en que hubiera más imputados que él, pues bueno, eso no le ha cogido sorpresa, lo que pasa es que sí está indignado porque piensa que efectivamente, bueno, pues que él irá pues a asumir la responsabilidad que pueda tener, no va a ocultar lo que ocurrió, eso lo ha declarado desde el primer día, ha declarado, ha colaborado con la justicia todo lo que ha podido, y dice, bueno, él cree que hay muchas personas que aquí que nunca tendrán la conciencia tranquila de lo que han hecho en este tema. Supongo que se va a recurrir este auto. Sí, claro. No, que no confiamos mucho, ¿no? Pero ¿No bueno, confían mucho en el devenir procesal de este asunto? No, visto lo que estamos viendo desde el principio, no parece, pero obviamente vamos a recurrir todo lo que podamos y porque vamos a ver, la protección legal de mi cliente así lo precisa y creemos que es de justicia, ¿no? Que no se está investigando todo lo que las causas de este accidente, ¿no? Porque además es que es fundamental para el futuro. Es que los viajeros tienen que viajar seguros y no se viaja seguro dejando todo en manos de una persona, ¿eh? Se viaja seguro con las personas bien preparadas, pero además con la tecnología y los sistemas que alerten e impidan que un despiste produzca un hecho de esta trascendencia. Profesionalmente, usted tiene experiencia ya encima. ¿Cómo está viviendo este primer desenlace de la investigación? ¿Está muy sorprendido por esa instrucción? Claro, se me ha sorprendido muchísimo desde que hubo el cambio de juez. ¿Vale? Es decir, entonces, pensemos en un año y algo, el procedimiento había acumulado 54 tomos y en el mismo tiempo ha acumulado un tomo. Ha habido un auto, nada más, nada de ninguna de prueba ni nada, que es ahora, pues eso, cerrando la instrucción, ¿no? No se ha hecho nada y bueno, pues ya está. Es decir, creo que esto estaba ya totalmente decidido y no interesa investigar más cuestiones, ni comisiones de investigación de ningún tipo. Es decir, en un tema donde hay un imputado y tantísimas víctimas, que tanto todas las víctimas como el imputado coincidamos en que es preciso una serie de cuestiones, hombre, estamos defendiendo intereses distintos. Claro. O estamos los dos defendiendo que queremos conocer la verdad. Es cierto que no es la que está. Bueno, pues Manuel Prieto, de verdad un placer porque nos haya atendido esta noche en un día que supongo, bueno, no agradable, desde luego para su cliente y supongo que tampoco para usted. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Nada, un placer. Adiós, muchas gracias, Carlos. Vamos a ver, unha cousa, o que se lle imputa ao maquinista son, bueno, pois, os homicidios e as lesións por imprudencia grave, non? Imprudencia grave, tal e como se define no Código Penal, é a infracción dun deber normativo de cuidado, é dicir, ten que haber un deber establecido normativamente de establecer ou de respetar determinadas condicións. Bueno, eu creo que aí está o debate. Había 3 informes periciais. Un deles, de acordo ademais co que eran os autos anteriores e a instrucción de Aláez, dicía que sí, había unha norma, sí, había un deber que se infrinxira ou non establecer as medidas de seguridade nesa vía, pero este xuiz preferiu acoller os outros. E claro, eu quero poñer aquí unha cousa de manifesto. É certo que logo o auto di que exime de responsabilidade penal a outros suxeitos distintos dos maquinistas sen prexuicio de outras responsabilidades a que houvese lugar. Claro, esperemos que alguén responda civilmente, a DIF ou Renfe, porque claro, estaríamos xa falando... Pero só unha cousa. Aquí estamos falando dun asunto, podémoslo ver no Parlamento Galego, no que os afectados son PP e PSOE. Unha instrucción accidentada, lograron sacar a Aláez do medio, e poñen a un xuiz que, lóxicamente, pretenderá ascender e pretenderá promocionarse na súa carreira. A mensaxe que lle trasladaron a este xuiz é moi clara. Se vostede quere prosperar neste negocio, non se enemiste con aqueles que, a través do Consello do Poder Judicial, PP e PSOE, controlan as decisións sobre ascensos, promocións, etc. dentro do Poder Judicial. Pasa que eso se apunta unha cousa, hai unha cousa que é certa, que parte dos xuíces, dos magistrados de Coruña tamén consideraban que parte das decisións de Aláez non eran as correctas. Na Audiencia Provincial, veremos agora, que, vamos a ver, eu creo que moitas veces, con todo o respeito para a Audiencia Provincial, os xuíces, moitas veces, en vez de
seren garantes da legalidade, síntense como, de alguma forma, garantes dunha extraña razón de Estado, non? Tamén creo que algún afectado, algunha plataforma decía, aquí está a marca España, e que non se pode afectar a todo isto, Feijóo dixo no seu momento, e que a industria, Déxame que falemos precisamente de Feijóo, porque hoxe Feijóo falou e a verdade é que teño a impresión de que molestou as víctimas, co que dixo. Imos escoitar o que comentou o presidente da Xunta de Galicia despois de saber o contido dese auto, polo menos a conclusión dese auto no que se considera que o único responsable do accidente de Angrois foi precisamente o maquinista. Escoitémolo. Se o xuiz, despois de escoitar a testemunhas, despois de ver os informes técnicos, despois de coñecer o alcance contido de toda a xénesis do accidente, chega á conclusión de que o responsable é o maquinista, creo que está coincidindo co sentir mayoritario da sociedade. Se a súa conclusión é que é o único responsable, pois seguro que o xuiz ten documentos, información e probas para poder chegar a esa conclusión. Estou convencido que o xuiz o que quere é acertar nese auto e o que quere é facer xustiza. Os que tuvemos que seguir ese impactante accidente tiñamos claro que o factor fundamental do accidente foi un exceso de velocidade á saída de esa curva. Un exceso de velocidade de un tren que iba a 190 km/h a menos de 3.000 metros de ter que parar nun arcén. Un maquinista de un tren a 190 km/h, cando o que tiña era que estar desacelerando o tren e entrar a metade da velocidade coa que saliu. Bueno, Feijóo entrando en disquisicións técnicas, como acabamos de escoitar, e considerando que o auto do xuiz se corresponde co sentir mayoritario dos galegos. Lóxicamente, as vítimas están ofendidas polas palabras do presidente da Xunta de Galicia. Escoitamos a unha delas que escoitamos sempre que podemos aquí tamén en directo no plató de Vía V. Lida San Martín. Como víctima lo que siento es rabia e indignación. Yo creo que el presidente de la Xunta en este caso, yo creo que no sabe lo que opina la sociedad. A mí de verdad me gustaría saber con qué parte de la sociedad ha estado en comunicación para emitir ese tipo de juicio de valor. Y sobre todo dónde queda lo que pensamos las víctimas. Hablo por mí, pero yo creo que todas están de acuerdo a la hora de decir y de valorar que no solo el maquinista era el culpable. Entonces, que el presidente de todos se permita el lujo de decir que es el común parecer de la sociedad, ¿dónde queda el dolor de las víctimas? ¿Dónde queda lo que sentimos las víctimas? ¿Alguien se preocupó en saber qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros sentimos, el dolor que llevamos pasado? Ya no el dolor psicológico, sino también el dolor físico. Yo después de 2 años y 4 operaciones todavía me enfrento a una 5ª operación. Nadie se puede olvidar que nosotros no viajábamos en un tren de una compañía privada. Viajábamos en un tren del Estado. Uno cuando compra un billete es para viajar con todas las condiciones de seguridad. Y no se proporcionaron ese día. Ese 24 de julio no estaban todas puestas, igual que a fecha de hoy. A mí me da pena. Él no es el único culpable. Tiene culpa porque es quien llevaba la máquina y le tocó a él como le podía haber tocado a otra persona. Pero él no fue el que realizó la llamada. Toda aquella persona, tanto de Adif como de Renfe, como miembros del gobierno, que participaron en la licitación y en la puesta en marcha de ese tren, para mí sí es responsable. Bueno, pues así de contundente, Lidia San Martín. Vamos a hacer la última pausa publicitaria y enseguida pregunto a mis compañeros de mesa esa capacidad que hoy tuvo Feijóo de considerar que el auto, insisto, se identifica con el sentir mayoritario de los gallegos. Volvemos enseguida.